Hey chachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Escobar de OP Trading y el día de hoy les tengo un capítulo fantástico que viene en el formato anterior. Esto va a ir añadido al curso básico porque me parece de lo más fundamental que se debe entender para poder trabajar en rupturas. Recuerden que tenemos una estrategia de rupturas y todo esto se generó gracias a muchas inquietudes que tienen los chachos para trabajar bien con ellas. Aquí les dejo el capítulo en el que les enseñé cómo se trabaja con la estrategia de rupturas y hoy vamos a ver los retrocesos de microtendencias. Entonces, tenemos unas tendencias alcistas grandes, que son estas que les marco con las HH, que son máximos más altos de tendencia, pero esas tendencias alcistas tienen por dentro unas tendencias bajistas micro o unas microtendencias. Entonces tenemos macro tendencia alcista, microtendencias bajistas que puede decirse o pueden llamarse en las fases de la tendencia los retrocesos. Pero esos retrocesos no siempre son fluidos y hermosos. Normalmente tienen algo que llamamos legs o piernas. Y esos legs se pueden ver de techo en los retrocesos de tendencias alcistas. Y acá los podemos ver. Leg 1, leg 2, máximo. El precio rompe, o sea, el impulso de la macrotendencia, hace el máximo más alto y de ahí comienza a retroceder lentamente. ¿Listo? Y ese retroceso siguiente lento se ve normalmente con dos legs, leg 1, leg 2. Obviamente puede retroceder más profundo y hacer leg 3, leg 4, pero normalmente esas microtendencias tienen dos piernas. De ahí se da de nuevo el impulso y se hace un máximo más alto de la macro tendencia y después el retroceso o una micro tendencia bajista de retroceso, leg 1 y leg 2. Listo, vamos a pasar a las tendencias alcistas micro o los leg de piso y esto se da en las macro tendencias bajistas. Entonces, para una macro tendencia bajista tenemos mínimo L y mínimos cada vez más bajos, LL. Si no han visto esto, por favor remítanse por acá, les voy a dejar una playlist de tendencias que está dentro del curso completo y acá les voy a dejar el hipervínculo. Estas tendencias bajistas macro tienen unos retrocesos que se dan con oscilaciones y esas oscilaciones normalmente tienen dos piernas o dos legs, leg 1, leg 2, oscilación 1 y oscilación 2 y eso forma una microtendencia alcista. Ese retroceso después de ser pasado genera el impulso de la macrotendencia bajista y así se forma el máximo más bajo de la macrotendencia para después darnos un retroceso y dos retrocesos cortos, dos oscilaciones de piso, uno leg 1 y 2 leg 2. Después de eso normalmente puede irse tan profundo como quiera, con leg 3, leg 4, pero normalmente se dan dos legs para que ustedes estén muy atentos al segundo leg. Después de ese segundo leg o el tercero o el cuarto, se da otra vez la ruptura de esa que, de esa microtendencia alcista. Y es ahí donde nosotros buscamos esas entradas en esa estrategia de rupturas cuando la tendencia es bajista. Se da el impulso de la macro tendencia con un máximo cada vez más bajo, perdón, y después de eso nos da un retroceso con dos legs o tres o cuatro legs alcista. Entonces se forma una micro tendencia alcista en esa tendencia bajista macro. Vamos a mirar un ejemplo con velas japonesas. Acá tenemos los máximos y máximos cada vez más altos de la macro tendencia y estos cuadros rojos que yo les marco acá son los retrocesos de la macro tendencia que se pueden ver como micro tendencias bajistas. Mírenlos acá. Acá solo dio uno, por ejemplo. Acá nos dio tres legs. Miren, macro tendencia, máximo cada vez más alto, alcista. Miren, EMAs una sobre otra, la rápida de 50 sobre la EMA de 200 y el retroceso con una microtendencia bajista dentro de la tendencia macro alcista. Mírenlo acá.
micro tendencia bajista con legs 1, 2 y 3 legs de techo. Y ahora en la macro tendencia los podemos pintar también de esta manera. Mírenlo acá. Estos son los máximos cada vez más altos y yo puedo pintarlos con líneas de tendencia también, esas micro tendencias bajistas desde acá hasta acá. Y cuando esa micro tendencia bajista la sobrepase una vela con fuerza y cierre por encima de ella, entonces nosotros podemos decir que es probable que se vaya a desarrollar el impulso de la macro tendencia alcista. Vamos a mirar las tendencias alcistas micro en las tendencias macro bajistas. Entonces, eso se pueden ver con legs de piso. Acá tenemos máximos, máximos cada vez más bajos, mínimos, mínimos cada vez más bajos en la macro tendencia bajista y los retrocesos de esa macro tendencia bajista se pueden ver como micro tendencias alcistas. Acá las podemos ver con estos rectángulos rojos cada vez más altos. Miren, como unos mínimos cada vez más altos, pero dentro de esa tendencia macro bajista. Miren que acá están las EMAs, EMA de 200 por encima de la EMA de 50, lo que quiere decir que tenemos una tendencia bajista sana y miren acá, por ejemplo, acá están los rectángulos rojos haciéndonos una micro tendencia alcista con unos legs o unas piernas de piso cada vez más altas. Acá solo nos dio una, acá nos dio dos, ¿vale? Entonces normalmente nos da dos, hay veces tres, cuatro. Entre más profundo sea el retroceso, es más posible que se nos dé un impulso después de esa ruptura en la estrategia de rupturas, valga la redundancia, un poco más profunda y así vamos a poder tener una relación riesgo-beneficio un poco más grande. Listo. Acá lo tenemos también con las líneas de tendencia. Tenemos los máximos y mínimos cada vez más bajos de la macro tendencia y tenemos unos mínimos cada vez más altos en la micro tendencia y cuando se rompen es ahí donde se dan esas entradas. Espero que hayan visto bien esa estrategia de rupturas para que ustedes la comprendan y acá estamos resolviendo esas inquietudes que se pueden dar con esto. Ahora vamos a hacer un ejercicio acá en el Forest Tester para que ustedes lo puedan ver bien. Miren, acá tenemos las macro tendencias, mírenlas acá. Acá cruzan las EMAs, acá ya nos confirma que se dio una transición, acá se dio objetivamente en este círculo azul y acá está el retroceso, miren, con dos legs más altos, aquí, dos legs más altos, aquí, dos legs más altos. Y vamos a ver cómo se desarrollan, mírenlos ahí. Acá termina ese impulso, miren, máximos cada vez más bajos. Y aquí llega a nuestro máximo más bajo de la macro tendencia. Y ahí el precio empieza a retroceder y ahí es donde nosotros debemos empezar a marcar nuestra micro tendencia alcista. Miren acá, acá se da otro, dos legs y aquí se va a dar el siguiente, tres legs. Ahí está. Y cuando se rompe, mírenlo ahí, cuando se rompe es donde nosotros comenzamos a hacer las entradas porque ya tenemos el retroceso que se puede ver como una micro tendencia alcista en esa macro tendencia bajista. Y ahí entonces tomamos el precio muy alto o muy sobrecomprado y nos vamos a favor de la tendencia. Así se puede ver en la microtendencia alcista con macrotendencia bajista. Ahora vamos a hacer un ejercicio con una macrotendencia alcista y una microtendencia bajista. Aquí podemos ver el ejemplo de la tendencia alcista, macrotendencia, máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Y en el retroceso lo podemos ver de esta manera, máximos cada vez más bajos, microtendencia bajista. Vamos a hacer el ejercicio con esta porción para que lo veamos acá. No vamos a descuidar este, vámonos acá. Desde acá es donde empieza ese movimiento macro. ¿Listo? Entonces, movimiento macro.
Acá tenemos nuestra línea de tendencia, aquí está, más bajo, seguimos, más bajo, segundo leg y ruptura. Mírenlo ahí. ¿En dónde se rompió? Aquí. Entonces, después de esa ruptura, ya es donde nosotros hacemos esas entradas con la estrategia. Entonces, espero que lo hayan entendido bien. Macro tendencia alcista, micro tendencia bajista en el retroceso, con leg 1 y con leg 2. Ahí están, se los voy a marcar por acá para que ustedes los puedan ver. Leg 1, leg 2, con V y con congestión. Listo, muchachos. Y recuerden que esos retrocesos eh, con máximos cada vez más bajos en la macro tendencia alcista se conforman de qué? Se conforman de velas pivot. Recuerden que la vela pivot es la vela más importante y acá les voy a dejar un video de las velas pivot para que ustedes empiecen a mirar en la incertidumbre donde se forman esos máximos cada vez más bajos para la microtendencia bajista en el retroceso de la tendencia alcista. Se cuidan muchachos, hasta pronto. Recuerden hacerme las preguntas que necesiten aquí abajo y si ustedes quieren que hagamos un taller de esto, para que hagamos un backtesting bien extendido, coméntenmelo también por favor. Chao.